Hola, hola y bienvenidos a ClickWinner. En este video te voy a explicar por qué estamos teniendo retrasos en las rentabilidades con ClickWinner. Bueno, antes de pasar a materia, primeramente les recuerdo, ClickWinner es un negocio real. Es un negocio real. Eso quiere decir que no estamos pagando a ningún usuario con el dinero de las personas nuevas. Eso tiene que tener en cuenta. Eso quiere decir que su capital está a resguardo. Su capital está a resguardo en alguna posición de alguna operación de trading. Ahora, primeramente, vamos a analizar qué es lo que está pasando en el mercado. Les recuerdo que ClickWinner empezó a finales de septiembre, aquí tenemos exactamente el 26, a finales de septiembre, y vemos que en ese periodo el precio se mantuvo estable y hubo una pequeña subida. Es allí donde pudimos, digamos, otorgar bastante, digamos, rentabilidad en ese periodo. Y vemos que a partir, digamos, aquí podemos ver la fecha del 9 de noviembre, que el mercado cayó fuertemente, visto los problemas que han ocurrido con FTX y también otros problemas con Binance y bueno, etcétera. Aquí podemos ver la caída del mercado que ocurrió aproximadamente el 10 de noviembre, más o menos. Ahora, en ClickWinner no estamos manejando volúmenes extremadamente grandes. Eso quiere decir que nosotros no podemos dejar, digamos, un dinero estancado hasta que llegue a los mínimos. Tenemos que ir operando con lo que está, digamos, ofreciendo el mercado. Claro, hemos puesto órdenes abajo, pero el mercado bajó mucho más de lo que habíamos previsto. Entonces, una de las razones por las cuales no se está observando rentabilidad es porque el mercado cayó de forma abrupta, bastante, como pueden ver aquí en el gráfico, el 10 de noviembre. Y normalmente todas las compras que se han hecho en ClickWinner son de un periodo de más allá del 34 días. Este fue uno del 23 días, pero bueno, es un valor de $100, no es mucho. Si sacamos cuenta, hoy es 2 de diciembre, 34 días atrás, eso nos ubica a finales de octubre, finales de octubre. Es decir, hasta finales de octubre estuvimos recibiendo, aquí incluso en noviembre, a principios de noviembre estaba alto. Es decir, hasta finales de octubre, digamos, hasta finales de octubre estuvimos recibiendo, digamos, compra de tokens. En este periodo no hubo compra, tampoco ha habido compra en estos periodos. Eso quiere decir que después de que esa capital fue recibido y fue puesto en operación, el mercado cayó. Es por eso que el capital no está perdido, simplemente está en operación, está en algún par de operación. Eso no quiere decir que el capital se ha perdido, tampoco quiere decir que nos vamos a ir con el dinero. Lo único que tenemos que tener cuidado nosotros es de que los exchanges no caigan y si vemos que eso va a ocurrir, salir rápido. Sin embargo, de nuestra parte, el dinero está resguardado. Otro punto que tenemos que aclarar es, usted entró en ClickWinner por varias razones. Primero, porque es un negocio real. Soy una persona que también ha sufrido desgracias con proyectos de scam y por eso me decidí a crear algo real que dure en el tiempo y que a la final la gente se dé cuenta que es mejor poco que mucho. Eso es un punto importante. ¿Qué pasa? Normalmente con las criptomonedas se puede ganar mucho, más que todo con los futuros. Sin embargo, en ClickWinner no adoptamos esa medida. ¿Por qué? Porque yo he visto muchas personas vez tras vez que se apalancan, ya sea para arriba o para abajo, y lo que pasa es que el mercado lo manipulan justamente para quebrar a esas personas que están apalancadas. Nosotros vamos a adoptar una postura conservadora, ganamos pocos, pero no, digamos, perdemos el capital en la operación. No vamos a perder el capital en la operación. Claro, si el Bitcoin se va a cero, ahí sí que todo el mundo está frito. Sin embargo, no vamos a arriesgar el capital más allá de lo que es normal. Es por eso que con ClickWinner no se están obteniendo rentabilidades, digamos, asombrosas. Claro, si el mercado sube asombrosamente, sí va a haber rentabilidades asombrosas. Entonces, eso es un punto que tenemos que tener en cuenta. No vamos a arriesgar porque queremos algo sólido que dure en el tiempo, así sea 2% mensual, 5% mensual. Otro punto que tenemos que aclarar es, no estamos prometiendo un porcentaje fijo mensual. Yo dije aproximadamente en un mes se puede ganar 10%, 5%, no se sabe exactamente cuánto se puede ganar. Es posible que pasen 2 meses y se gane 10%. Es posible que en un mes, en un mercado alcista, usted gane 50%. Un mes, 50%. Eso no lo decido yo, eso lo decide el mercado. Ese es un punto que tenemos que tener en cuenta. Otro aspecto a tomar en cuenta es, por ejemplo, aquí vamos a analizar el ejemplo de Warren Buffett. Este es un multimillonario, claro, una persona ya mayor. Nosotros no llegamos a los 80 años todavía. Y esta persona posee 110 mil millones, 110 mil millones, no es 110 millones, 110 mil millones. Es una persona multimillonaria, multimillonaria. Ahora, ¿cómo hace Warren Buffett para ganar, para ganar al año? Aquí he hecho una investigación y aquí explica cómo Warren Buffett alcanza a ganar 30% anual por más de 10 años. Entonces, vamos a traducir para que usted lo vea. ¿Cómo Warren Buffett logró un rendimiento anual del 30% durante más de 10 años? Entonces, Warren Buffett, uno de los hombres, bueno, yo pienso que él es más rico que todos nosotros que estamos aquí viendo este video, su profit anual es de 30%. Y eso quiere decir, vamos a sacar un cálculo, si sacamos 30 entre 12, eso quiere decir que Warren Buffett aproximadamente está ganando 2,5% mensual.
Pero ¿por qué este hombre gana poco? Justamente porque utiliza una, digamos, una cartera donde su mayor capital está en, digamos, activos sólidos que le den poca rentabilidad, pero que no se, digamos, se quiebren. Es por eso que Warren Buffett prefiere ganar 30% mensual, anual, algo sólido, algo real, algo que realmente va a durar en el tiempo, porque ya lleva, bueno, ya lleva más de 10 años, pero ya lleva un buen tiempo, que negocios que te den una rentabilidad del 30% mensual, pero que no se sabe si va a durar 3 meses, 6 meses, un año, 2 años. Entonces, Warren Buffett ha preferido ser más conservador, ganar algo real mensualmente, que algo, digamos, muy arriesgado mensualmente. Cada persona es libre de escoger, digamos, el negocio en que se mete. Yo no estoy en contra de las personas que quieran ganar 10%, 30%. Si por mí fuera, si hay un negocio real, 100% real, 1.000.000% real, que me dé 100% mensual, yo entro. Yo entro. Sin embargo, hasta el día de hoy no veo algo que sea sólido, que esté ofreciendo tanto porcentaje mensual. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es el mercado de las criptomonedas. Es un mercado muy volátil también, de hecho ha caído, pero también puede subir. Y eso es allí donde estamos apostando. También estamos apostando, digamos, a lo que es el hold, digamos, guardar una parte del capital para cuando el Bitcoin suba 3, 4, 5 veces más, tener más ganancias, claro está. El mercado de las criptomonedas te puede ofrecer más de 30% anual, mucho más, mucho más. Entonces, estamos, digamos, operando en un mercado volátil. Es por eso que hay momentos o periodos del tiempo donde no va a haber rentabilidad y hay periodos donde vamos a ver mucha rentabilidad. Si usted ya tiene token con nosotros, usted debe estar, digamos, alegre porque entró en un periodo donde las criptomonedas están bajas. De hecho, aquellas personas que entren ahora van a tener un profit mucho mayor. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos empleando estrategias para, digamos, alcanzar un buen profit con el menor riesgo posible, que es lo que queremos. Minimizar los riesgos. La idea es ganar de forma segura. Y recuerde, su capital no está perdido, su capital no nos lo vamos a llevar porque yo sé que lo que uno hace se paga. Hay algo que alguien o lo que sea, como usted quiera llamarlo, hace retribuir lo que usted hace. Y ese no es mi estilo y eso no lo voy a hacer. Entonces, tenga en cuenta esto. El mercado cayó justo después de las compras de los tokens. Una. Segundo, no estamos optando por medidas arriesgadas, no queremos arriesgar capital. Es por eso que quizás hubiéramos apostado al bajo, bueno, eso nadie lo sabe, que iba a caer, y hubiésemos ganado. Pero quizás estuviéramos apostando hacia arriba y cae, entonces las operaciones nos quiebran. Eso es lo que no queremos. Por eso, les repito, su capital está a salvo, simplemente está atrapado en una operación que quizás esté por acá, y estamos por debajo de ese umbral de entrada. Es decir, que si entramos en más o menos a un precio de 18.500, no vamos a vender a un precio cuando está en 16.900, porque eso es pérdida. Prefiero esperar un poco más a que suba que vender en pérdida. Entonces, no se preocupe por, digamos, la rentabilidad que estamos dando. No estamos prometiendo ningún porcentaje mensual. Yo dije aproximadamente, puede ser 10, puede ser 5, puede ser incluso 50, 30, 60, eso lo va a determinar el mercado. Entonces, no se preocupe en ese sentido porque somos conscientes, yo sé que somos conscientes de que todos queremos rentabilidad, pero es mejor algo sólido y seguro que algo arriesgado y peligroso. También recuerden que usted está en ClickWinner por diversificar. Usted diversifica para también tener mayor amplitud de, digamos, entradas. Con ClickWinner quizás sea su posición más conservadora. Usted puede optar también por una posición más arriesgada con otros negocios que usted vaya a hacer. Pero con usted, con nosotros, usted va a tener una posición más conservadora, pero digamos más segura y más sólida. Entonces, bueno, esto es lo que quería hablar con este video. No me quiero extender, no quiero hacerlo más largo. Simplemente quería explicar la situación actual, por qué estamos teniendo retraso. Y recuerde que Warren Buffett gana 2,5% mensual, simplemente por adoptar medidas o activos que sean sólidos, seguros, aunque den rentabilidades bajas. Bueno, me despido y nos vemos en un próximo video.